Bienvenidos a Autismo en 7 minutos, la sección semanal en la que cada domingo respondemos algunas de las dudas que nos hacéis llegar por redes sociales. Como siempre digo, quédate conmigo hasta el final del vídeo y descubre mucho más. Primero que todo voy a poner la alarma dentro de 7 minutos. Como os dije, pensamos en este formato para hacer concienciación y resolución de dudas de una forma un poco lúdica y además también pues un poquito diferente a lo normal. Ya tenemos y comenzamos. Nos pregunta Irene López Rubio recomendaciones a maestras de infantil para el aula de educación ordinaria. Bueno, pues aunque parezca muy obvio, creo que es realmente básico mantener una comunicación frecuente y estable con la familia, de manera que recopiléis toda la información que podáis del entorno del niño, lo que más le gusta, lo que no le gusta, de lo que es capaz, de lo que todavía le supone una dificultad. Creo que es a partir de esta comunicación constante y el trabajo en coordinación con los diferentes profesionales externos al centro, cuando ya de por sí vais a tener una base sólida para trabajar con los chicos que os va a facilitar muchísimo. Yo personalmente creo en el intercambio de información por encima de todo. Al margen de eso, ¿qué más podemos hacer? Sabéis que todo lo que tiene que ver con instrucciones verbales, receptivas, es importante hablarles de forma clara, sencilla, directa y utilizando el mínimo de palabras posibles. Además, asegurándonos siempre de que comprenden lo que les estamos diciendo o lo que les estamos pidiendo. Para mí también es muy importante partir siempre de los intereses de ellos, es decir, si ahora le gustan los números, los planetas, los dinosaurios, pues todo lo que podamos adaptar el material a las necesidades que tienen, creo que también es un punto de ventaja. Y además es muy importante identificar cuáles son los aprendizajes, las habilidades a nivel curricular que realmente suponen un aporte significativo al aprendizaje y al desarrollo del niño. ¿Qué más? Es muy importante estructurar los espacios, los tiempos, utilizar apoyos visuales en la medida en la que hacen falta, es decir, no por llenar un aula de apoyos visuales ya tenemos un aula adaptada a TEA, esto nos lo encontramos muy a menudo. De todas formas, todo lo que tiene que ver con cómo trabajar con un niño con TEA en el aula es uno de los próximos vídeos que espero hacer muy pronto. Sigo. Nos pregunta Pedacitos de Maestra cuándo se puede empezar a diagnosticar el autismo. Pues diría que desde prácticamente que se nace y que ya hay una sintomatología manifiesta hasta que una persona es adulta. O sea, conozco niños que se diagnostican con 12 meses y personas que están recibiendo un diagnóstico con 40 años. Entonces, depende del momento vital, de lo claro que sea ese diagnóstico. O sea, teóricamente hasta los 6, ahora se está ampliando, se está revisando todo esto, es cuando hasta los 6 años es cuando hay una mayor plasticidad cerebral, es cuando están los procesos de desarrollo cores más importantes, entonces no sé, se intenta no cerrar un diagnóstico antes de esta edad. Sin embargo, hay chicos que ya a los 12 meses, 14, 18, es muy fácil identificarlo. También cuando hablamos de TEA encontramos dos grandes grupos, lo que llamaríamos TEA de nacimiento, que son chicos que ya desde el inicio es muy obvio que tienen el diagnóstico, a lo que llamamos ahora autismo regresivo, que son niños que aparentemente han tenido un desarrollo dentro de lo que llamaríamos normotípico, es decir, dentro del desarrollo normalizado de una persona, y habían empezado a hablar o a caminar o a realizar acciones que entre los 18 y 20 meses pierden esas habilidades y la sintomatología de TEA empieza a ser mucho más manifiesta. Como digo, yo no creo en el enfoque médico como tal, entonces todo lo que es términos tipo sintomatología, patología, diagnóstico, cogerlo un poquito con pinzas porque creo que además es algo que tiene que cambiar mucho en los próximos años. Nos pregunta Lorilao tips para dejar los pañales. Aquí tenemos un post en el blog que os lo voy a dejar en la cajita de descripción en el que hablamos de apps y de tips para retirar el pañal. Siempre digo que lo más importante es comenzar por saber si el niño tiene la madurez a nivel fisiológico suficiente como para tener control de esfínteres. Es muy importante identificar sobre todo esto. Luego además generar experiencias positivas de aproximación al entorno, de aproximación al baño, todo lo que es hoy quiero retirar el pañal y de repente mañana siento al niño en el VC y lo tengo 4 horas sentado y no dejo que se levante, todo lo que son situaciones que generan experiencias negativas y que realmente estamos forzando algo, lo único que vamos a hacer es generar que el niño tenga aversión al baño. Entonces siempre recomiendo hacerlo de la forma más natural posible.
De todas formas, de autonomía, comunicación, conducta y apps tendremos secciones específicas aquí en el canal en las que vamos a ir hablando en mayor profundidad. Nos pregunta Isemarro, diferencias entre autismo y trastorno de la comunicación social. Muy buena la pregunta porque además desde los cambios entre el DSM-4 y DSM-5 ha habido mucha discrepancia en cuanto a terminología. Cuando hablamos de trastorno de la comunicación social, hubo un cambio. El DSM-4 es el manual diagnóstico en el que se recogen patologías como TEA. En esto podremos estar más o menos de acuerdo, pero a día de hoy es el manual que recoge, digamos, los ítems diagnósticos. La diferencia que ha habido entre el 4 y el 5 es que del 4 ha salido, se acabó el tiempo, pero voy a responder esta pregunta. En el 4 se contemplaba el síndrome de Asperger como una tipología de autismo, por así decirlo. Ahora el síndrome de Asperger ya no existe, sino que existe TEA, y dentro de TEA encontramos con dos afecciones. Una sería trastornos de la comunicación social y la otra sería comportamientos restrictivos, por así decirlo, intereses restrictivos o obsesivos. ¿Qué pasa cuando no se marca uno de los dos ítems? Bueno, luego dentro de esos ítems hay grados de autismo en función de los apoyos que se requieran o no, para que os hagáis una idea a grandes rasgos. Este tema también puedo abordarlo de forma específica en un vídeo. Como os decía, el TEA va con dos subpuntos, por así decirlo, el trastorno de la comunicación social y el de comportamientos y patrones restringidos. Cuando en el diagnóstico solamente se da la primera, es decir, no se da la segunda, si se dieran ambas y hay, por ejemplo, necesidad de apoyo muy breve, pues sería un trastorno del espectro autista tipo 1. Sin embargo, cuando no existe o no marcamos la casilla de patrones e intereses restrictivos, hablaríamos de trastornos de la comunicación social, que no tiene de forma directa nada que ver con el autismo. Comparten dificultades sociales, pero el trasfondo es muy diferente. No me quiero enrollar mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la sección de 7. No me quiero enrollar mucho más, se supone que estos vídeos van a ser muy breves y de verdad me he propuesto no enrollarme y ser lo más directa posible. Espero que os haya resultado útil. Como siempre digo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho porque estamos subiendo nuevo contenido continuamente y así vas a estar al tanto de todas las novedades. Dale a me gusta si te ha sido útil, es una de las principales formas que tenemos para ganar visibilidad aquí en YouTube. Comparte en otras redes sociales para que podamos llegar también a más personas. Y recuerda, Autismo, tu canal de autismo en YouTube. Hasta el próximo vídeo.